Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí hoy. Siento una energía vibrante en el aire, porque nos vamos a sumergir en un universo que a todos nos encanta, el del romance, la química que enciende chispas y esos instantes que nos dejan sin aliento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy el foco principal de nuestro análisis está en una pareja que ha logrado capturar la imaginación de millones de personas a nivel mundial, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no señor. Vamos a desgranar ese momento electrizante, ese beso apasionado que hizo temblar las redes sociales, nos dejó a todos en vilo preguntándonos 1000 cosas. ¿Era real? ¿Era actuación? ¿Era algo más allá de la pantalla? Sí, exactamente. El título que leyeron, Kerem Bürsin besa a Hande Erçel con pasión. Momento increíble, no es una exageración, es una descripción fiel de la conmoción que generó. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle de este suceso, a desentrañar la reacción que provocó, el contexto en el que se dio, y por qué para tantos, este momento se ha convertido en un verdadero hito en el universo del entretenimiento. Antes de que nos lancemos de cabeza en este análisis apasionante, quiero hacerles un recordatorio súper importante, uno que siempre me gusta enfatizar. Si todavía no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí tenemos un festín de contenido fascinante sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades que admiramos, las tendencias que marcan pauta y por supuesto, esas historias que nos tocan el alma y nos hacen sentir vivos. Un simple clic en ese botón rojo de suscripción y si gustan, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos que ustedes amen. Así que no se lo piensen más, únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a entrar de lleno en lo que nos convoca hoy. La noticia de este beso, capturado por cámaras indiscretas y difundido a la velocidad de la luz, desató un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Para todos aquellos que han seguido de cerca las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de manera especial, la exitosa serie Senkalkam, este momento fue mucho más que un simple beso. Fue la culminación de una química innegable, una conexión que trascendió las froncones de la pantalla. Y es precisamente esa química, esa chispa que saltaba entre ellos, lo que queremos explorar a fondo hoy. ¿Fue este beso un reflejo genuino de su conexión en la vida real? ¿O fue simplemente una interpretación magistral de sus personajes, una actuación tan convincente que logró hacernos soñar despiertos? Para poner un poco en perspectiva y para aquellos que quizás no estén tan inmersos, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en nombres conocidos a nivel mundial gracias al fenómeno que fue Senkalkam. La serie que narra la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos jóvenes que inicialmente fingen un compromiso y que, contra todo pronóstico, terminan enamorándose de verdad, resonó de manera profunda con audiencias de todas las edades y culturas. La forma en que interpretaron a sus personajes, la naturalidad con la que interactuaban en cada escena, esa chispa inconfundible que saltaba entre ellos, todo contribuyó a que el público creyera ciegamente en su amor ficticio. Y cuando ese amor ficticio parece tan real, tan auténtico, las líneas entre la actuación y la vida personal a menudo se desdibujan de una manera fascinante. El beso en cuestión, ese que se volvió viral y acaparó titulares, fue un instante de pura intensidad. No fue un beso tímido, ni uno que solo sirviera para avanzar la trama. Fue un beso cargado de una emoción palpable, de un anhelo profundo, de esa conexión profunda que el público había estado esperando ansiosamente ver materializada. Los labios que se encuentran, la forma en que se abrazan, la mirada posterior cargada de significado, todo en ese momento gritaba pasión. Y es precisamente por eso que el título lo describe como un momento increíble. Es increíble porque rompe barreras, porque nos permite ser testigos de una intimidad que, para muchos, es la esencia misma de una historia de amor cautivadora. Ahora analicemos la reacción general, porque fue algo digno de estudio. Las redes sociales explotaron en un frenesí de actividad. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de comentarios, memes y, por supuesto, de capturas de pantalla y vídeos del momento que se replicaban sin cesar. La gente estaba dividida, polarizada en sus opiniones. Por un lado, había quienes creían firmemente que Kerem y Hande estaban enamorados en la vida real y que este beso era la prueba irrefutable de ello. Por otro lado, existían aquellos, más pragmáticos y quizás más escépticos, que argumentaban que se trataba simplemente de par.
De la actuación, una escena excepcionalmente bien lograda que demostraba su increíble profesionalismo. Y sinceramente ambos puntos de vista son perfectamente válidos. En el intrincado mundo del espectáculo, la línea divisoria entre lo que vemos en pantalla y lo que realmente es, a menudo es extraordinariamente delgada y difusa. Para los fans acérrimos de la pareja, este beso fue recibido como un regalo inesperado. Después de seguir su historia día tras día, de emocionarse con cada mirada cómplice, cada roce sutil, cada declaración de amor, verlos finalmente consumar esa conexión de una manera tan apasionada fue la confirmación de todas sus esperanzas y deseos. Fue la validación de todo el tiempo invertido en seguir la serie, de toda la energía emocional que dedicaron a creer en su amor. Fue ese momento mágico en el que la fantasía se sintió más real que nunca. Desde una perspectiva estrictamente actoral, un beso de esta magnitud requiere una confianza y una conexión profundas entre los actores. No se trata simplemente de mover los labios, se trata de transmitir un abanico de emociones complejas en un instante fugaz, amor, deseo, vulnerabilidad, una entrega total. Si Kerem y Ande lograron que este beso se sintiera tan genuino, tan apasionado y tan real para la audiencia, habla maravillas de su habilidad actoral y de la química excepcional que desarrollaron en el set. Y es precisamente esa habilidad, esa conexión palpable, lo que hizo que Senkalkapm fuera un éxito arrollador. También es fundamental considerar el impacto cultural de este tipo de momentos. Cuando celebridades que son tan queridas y admiradas por el público comparten instantes tan íntimos, incluso si es en el contexto de una actuación, se generan conversaciones importantes. Se habla de amor, de relaciones, de la idealización de las parejas en los medios. Y creo sinceramente que esto es algo positivo. Nos permite reflexionar sobre lo que realmente valoramos en las relaciones humanas y sobre cómo consumimos y procesamos las historias de amor que nos llegan a través de los medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué sucedió después de este beso que marcó un antes y un después? La serie continuó su curso y con ella, las especulaciones siguieron alimentándose. Los fans se volvieron detectives incansables, buscando pistas en cada entrevista, en cada aparición pública. Y si bien la pareja mantuvo un cierto grado de prudencia y privacidad respecto a su vida personal, hubo momentos y gestos que solo sirvieron para avivar aún más los rumores y las esperanzas de sus seguidores. Pero hoy, nuestro objetivo principal es enfocarnos en ese beso en particular. Ese instante de pura pasión que, para muchos de sus seguidores, detuvo el mundo por un momento. Podemos, si se quiere, analizar la técnica, la ejecución de este acto. La forma en que Kerem toma a Ande, el cierre de sus ojos que denota entrega, la presión de sus labios que transmite intensidad, todo en ese gesto comunica una profundidad emocional que va mucho más allá de una simple escena romántica. Es un momento que se siente visceral, crudo y, sobre todo, real. Y esa, mis amigos, es la verdadera magia del buen arte, ¿no creen? Cuando algo te conmueve hasta lo más profundo de tu ser, cuando te permite sentir las emociones de los personajes como si fueran las tuyas propias. Y es precisamente ahí donde reside la pregunta que seguramente muchos de ustedes se están haciendo: ¿estábamos viendo a Kerem Bürsin besando a Hande Erçel, o estábamos presenciando a Serkan Bolat besando a Eda YLDZ? La belleza y el genio de su trabajo es que en ese instante preciso, la distinción se vuelve casi irrelevante para el espectador. Lo que realmente importa es la emoción que genera, la conexión que se percibe, la historia que se cuenta a través de ese gesto cargado de significado. Y en este caso particular, la historia que se contó fue increíblemente poderosa y conmovedora. Para mí, este beso representa la culminación de un viaje narrativo. Un viaje de desarrollo de personajes, de construcción gradual de una relación, de evolución de sentimientos que se van gestando y madurando. Y los actores Kerem y Hande fueron los guías excepcionales encargados de llevarnos en ese viaje emocional. Lograron que nos involucráramos a un nivel profundo, que nos importaran sus personajes, que deseáramos fervientemente que estuvieran juntos, tanto en el universo ficticio de la serie como, quizás, en la vida real. Es realmente fascinante cómo un solo momento, un simple beso, puede desencadenar tanto debate, tanta emoción, tanto análisis profundo. Es un testimonio del poder inmenso del entretenimiento para conectar con las personas a un nivel muy profundo, casi visceral. Y es también un testimonio de la química potente que puede existir entre dos personas, ya sea que se manifieste en la actuación o que fluya en la vida real. Creo que la clave fundamental por la cual este momento tuvo un impacto tan masivo y resonante es que
Tocó una fibra sensible en la audiencia. Tocó esa parte de nosotros que anhela el romance, que cree en la existencia del amor verdadero, que se emociona genuinamente con las historias de conexión humana. Y este beso, en su intensidad palpable y su aparente autenticidad, nos ofreció un destello de esa posibilidad, un atisbo de lo que podría ser un amor profundo y real. Por supuesto, como siempre digo y es importante recordar, estamos hablando de figuras públicas, y gran parte de lo que vemos en pantalla está cuidadosamente mediado por la producción, la edición, la dirección y, en muchos casos, por una estrategia de marketing bien definida. Sin embargo, esto no le resta mérito alguno a la interpretación magistral y a la conexión genuina que se pudo haber forjado entre los actores. En definitiva, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese momento increíble, es mucho más que solo un gesto físico. Es un símbolo poderoso de la química que trascendió la pantalla, de la conexión que logró cautivar a millones de personas en todo el mundo, y de la magia intrínseca del cine y la televisión para hacernos creer en las historias de amor, para transportarnos a mundos donde todo es posible. Ya sea que lo interpretemos como una expresión de afecto genuino y profundo o como una actuación excepcionalmente lograda, lo innegable es el impacto que tuvo y que sin duda seguirá teniendo en sus fervientes seguidores. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis apasionante y lleno de detalles. Hemos desglosado la importancia crucial de ese beso, la reacción explosiva que generó y el contexto fascinante que lo rodea. Lo que queda absolutamente claro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de su trabajo en Sen Kalkam, crearon un momento que quedará grabado en la memoria de muchos fans para siempre. La química fue palpable, la emoción fue real y el impacto, innegable. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su entusiasmo. Y ahora, como es costumbre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció ese beso? ¿Creen que fue un reflejo de su conexión real o simplemente una actuación excepcional de dos talentosos profesionales? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestro canal y nuestras discusiones. Y antes de despedirme, no olviden, por favor, darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y más pasión por el entretenimiento. Hasta pronto.